Hola a todos amigos, el día de hoy quiero seguir compartiendo con ustedes acerca de lo que son los atributos de Dios. En el último video, para aquellos que no lo han visto y puedan también después entrar a verlo, estuvimos conversando acerca de los atributos y cómo estos se califican entre lo que son los atributos incomunicables y lo que son los atributos comunicables de parte de Dios. Ahora, con respecto a los incomunicables, empezamos a conversar acerca de los que son naturales o absolutos, que son propios de la esencia de Dios. Y para ello conversamos acerca de lo que es la omnipresencia y la omnisciencia. Quiero comentarles acerca de lo que es el atributo del hecho de que Dios sea todopoderoso. Con respecto a esto, la palabra es simple, la misma palabra lo dice. El hecho de que Dios sea todopoderoso significa que su poder no tiene límites, ¿ya? O sea, no hay ninguna ley natural, ni científica, ni física que pueda limitar el poder de Dios. Nosotros por fe creemos en lo que dice la Escritura con respecto a que Dios con su gran poder, solo con decir la palabra, por ejemplo, creó los cielos y la tierra, creó la vida, creó la humanidad misma. Y por lo mismo podemos decir que este atributo de que Dios sea todopoderoso, junto a que sea omnisciente y omnipresente, cierran como los tres atributos principales con respecto a la naturaleza de Dios, con respecto a estos atributos tan propios de su esencia. Pero así también hay otros atributos que son absolutos de la naturaleza de Dios, que no son comunicables al hombre. Por ejemplo, tenemos el hecho de que Dios sea espíritu. Si nosotros vamos al libro de Juan en el capítulo 4, en el verso 24 la palabra dice que Dios es espíritu y de los que le adoran busca que en el espíritu le adoren. O sea, el hecho de que Dios sea espíritu significa que no es como un cuerpo material como el nuestro, porque si fuera un cuerpo material como el nuestro también estaría limitado a ciertas regulaciones que tiene la materia misma. Pero no, Dios es espíritu. Algunos piensan que quizá la forma de Dios pueda ser abstracta o algo inentendible, pero confiamos nosotros también que Dios nos creó a su imagen y semejanza, por lo que podríamos decir que el hecho de que Dios sea espíritu no quita el hecho de que también sea una persona. Incluso en el principio, cuando vemos el relato en el huerto, vemos que Dios se comunicaba también con Adán y Eva y con su creación. Por otra parte tenemos el hecho de que Dios es uno. Cuando en el libro de Deuteronomio nosotros podemos ver que la palabra declara que Jehová vuestro Dios uno es, significa que no hay dioses ajenos aparte de Dios, ¿ya? Dios es único y Él no comparte su gloria con nadie. Ahora, independiente de que Dios sea uno, esto no quita que se manifieste en las tres personas distintas que nosotros conocemos como Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿ya? Es un solo Dios manifestado en tres personas distintas. Otro de estos atributos que son absolutos de la esencia de Dios es el hecho de que sea eterno, o sea que no tiene un principio ni tampoco tiene un final. Podemos ver a lo largo de la historia que quizás muchas veces las personas adoraron a dioses falsos o a otros dioses ajenos a Dios, por ejemplo a Baal. Pero cuando nosotros hemos visto a lo largo de la historia que cuando la gente deja de adorar a estos ciertos dioses, finalmente estos dioses desaparecen. Una de las cualidades del hecho de que Dios sea eterno es que Dios no necesita de nuestra adoración para seguir existiendo o no. Dios existe desde el principio y existirá hasta el final de los tiempos y hasta cuando todo termine. O sea, Dios es eterno. Él siempre estará independiente de que nosotros creamos en Él o no creamos en Él. Finalmente tenemos el hecho de que Dios es inmutable, o sea, de que Dios no cambia. Su plan siempre es y será el mismo, o sea, Él no puede arrepentirse tampoco. Y con respecto a esto, nosotros podemos ver de que en el Antiguo Testamento quizá el comportamiento de Dios era uno y es distinto al comportamiento de Dios en el Nuevo Testamento. Y esto no quiere decir que Dios cambió, sino que el plan de Dios sigue siendo el mismo, solo que la estrategia en el Antiguo Testamento era una, mientras que la estrategia en el Nuevo Testamento cambia. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento Dios, partamos desde el principio, el plan general de Dios es salvar al hombre. Y en el Antiguo Testamento vemos que la estrategia es lograr desarraigar la idolatría del hombre. O sea, por lo mismo que hablábamos acerca de que Dios uno es, tuvo que decir en Deuteronomio. ¿Por qué? Porque la cultura era demasiado politeísta, entonces lo primero que había que hacer era desarraigar todo el politeísmo para que la gente pudiera creer en este Dios, en un solo Dios que es único y que viene a salvar a la humanidad. Y luego en el Nuevo Testamento ya vemos cómo se concreta
este plan para salvar a la humanidad mediante Jesucristo. Entonces no es que Dios haya cambiado o que no sea el mismo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, porque Dios sigue teniendo el mismo plan desde el principio, que es salvar al hombre. Ahora, cuando nosotros vemos en el libro de Génesis, la palabra dice que Dios se arrepintió de haber creado al hombre cuando vio tanta maldad. Lo que nosotros tenemos que recordar y pensar es que esta palabra o este libro también fue escrita por un hombre, inspirado ciertamente por Dios, pero en la Biblia hay muchos antropomorfismos que tratan de explicar comportamientos de Dios mediante acciones o sentimientos propios del ser humano para que nosotros podamos entenderlo. Entonces el autor, el escritor dice que Dios se arrepintió, solamente está haciendo una alusión al hecho de que Dios reprobaba totalmente el actuar del ser humano y usa este antropomorfismo para que nosotros también podamos entender cómo quizás Dios se sintió al momento de ver tanta maldad en la tierra. Y bien, ya hemos hablado acerca de lo que son los atributos incomunicables de Dios, partiendo por omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia, además de los atributos que son absolutos o propios de la esencia de Dios, como el hecho de que sea espíritu, de que sea único, de que sea eterno y de que sea inmutable. En el próximo video vamos a conversar acerca de los atributos que son comunicables al hombre, y dentro de ellos los atributos morales de Dios. Así que Dios les bendiga mucho y nos vemos en una próxima entrega de la Biblia en 5 minutos.